Sí. Porque, claro, yo soy un artista que trabaja con ideas, pero sobre todo con pintura o con arcilla o con cosas. A mí me gusta la naturaleza de las cosas, la vida, la fisicidad, ¿no? Y necesito eso. Todo lo que no es fisicidad me produce melancolía, ¿verdad? Yo creo que la melancolía es el enemigo del arte, ¿no? Y produce repetición y, en fin. Por eso tengo mala relación con el arte, con formas de este arte historicista, que a veces se llama conceptual, pero yo no lo veo como arte conceptual. Goya es un artista conceptual, por decir, O Velázquez, ¿no? ¿verdad? O También, Velázquez o sí. Picasso, pero no, el arte historicista es el arte que necesita tener, bueno, el arte que hacían en el 1900 los Pompier, por ejemplo, es arte historicista, sí, un poco todo lo contrario de lo que a mí me gusta. Pues si queréis, te voy a proponer el utilizar como telón de fondo para esta conversación unos Sí. pequeños fragmentos de documentos audiovisuales donde se te ve trabajando, ¿no? Sí, está bien. Y el primero de ellos, si queréis, es un pequeño corte de este extracto, ¿no? Del viaje que hacéis Javier Mariscal y tú a Portugal, ¿no? Que fue Sí, en el 80 retransmitido en la Edad de Oro. con Paloma Chamorro. Sí, Sí, en el 83, 84 debe ser. sí. Y yo creo que sí se... Ah, me Debe ser corresponde... desde aquí. Ah, vale, de acuerdo. Sí, eso es. Sí, que hay algo épico, ¿no? Ya aquí, ¿no? Sí, sí. y, Sí, y con las telas. y fundamentalmente también, bueno, la raíz de toda tu trayectoria, que es la pintura, yo Sí, creo, sí, ¿no? Luego sí, veremos que desbordas con naturalidad, ¿no? sí, Los límites sí. estrictos de la Mira, disciplina. sí, Sí, todos estos cuadros miden 2 metros o 3 algunos. sí. Vino Paloma Chamorro con un helicóptero a filmar y los cuadros se fueron volando con él. Claro, era pintar a plein air, pero sin bastidor, con el cuadro de la arena, y entre el río y el mar. Y sí, era gracioso porque todos los portugueses me preguntaban, que pensaban que cogía marisco o algo así cuando veía los cubos. Y siempre decían, ¿y esto lo vendéis? Y yo decía, no está acabado. Decían, y me miraban con una cara de pena. Siempre. Era estupendo. En Vilanova de Mil Fontes era un sitio en el Alentejo y no había nadie. ¿Eh? Sí, Claro, el mariscal dibujaba y yo pintaba. sí. Sí. Sí, parece, fíjate, sí, es un pintor moderno, ¿no? El plein air del fin Te del iba a decir siglo eso, XX. ¿no? Que te afincas muy pronto en una tradición moderna de la vanguardia, ¿no? Sí. Del 19, ¿no? De finales Sí. del 19, ¿no? Era Bueno, sí, un a mí me poco... atraía mucho esta. Mira, mira qué rollos de pintura. Sí, sí. La verdad que no lo había visto. Sí. Sí, porque la tradición que me gustaba era esta. Y también pienso que los impresionistas de alguna manera fueron como, eran los más modernos de su tiempo y también esto de salir del taller fue un gesto muy liberador, ¿verdad? Yo creo que para mí en ese momento era un poco algo parecido al ver mis contemporáneos pintaban graffiti en Nueva York, pero
a mí me parecía llevar el cuadro así, al acantilado me parecía un gesto más brutal, ¿no? Más definitivo. Radical. Sí, más radical. Y al mismo tiempo está algo que es muy importante ya en ti, ¿no? Que es el viaje, ¿no? Sí, sí, El tomar sí, distancia. Por sí. una parte estás, por ejemplo, al mismo tiempo que estás trabajando en la idea de los museos, ¿no? Toda esa Sí, serie que hiciste es magnífica sí. sobre los Es que yo museos. estuve en Bellas Artes una semana y me fui, claro, era el 74 en España cuando estaban las cosas cambiando muy deprisa. El director de la Escuela de Bellas Artes era nuestro amigo Midicua, Sí, José. que siempre dijo que yo fui el mejor alumno de la escuela. Y dije, pero si estuve una semana. Y me dijo, pero aprovechó usted muy bien el tiempo, dijo. Él era muy listo, ¿verdad? Me dedico a eso, ser breve. Y claro, yo aprendí viajando, viendo museos y pintando. Muchas veces eran más huidas que viajes, porque en París yo me fui a Portugal porque no me daba mucho la lata en París y necesitaba ir a algún sitio más, tomar, ¿sabes? Porque en los años 80 empezamos a tener una gran presión de marchands en fin. Y fue una forma, irme a pintar a África o a Portugal, era una forma bueno, de un aprendizaje y también de escoger mi lugar siempre para no estar esperando a la visita en el taller, sino estar en un sitio donde sabía que tenía tiempo. Sí, siempre me ha gustado Sí, eso. porque tú te trasladas con el taller, ¿no? Sí, lo he hecho muchísimas veces. Sí. Lo escribí en unos diarios de hace poco, que la única cosa en que creo que soy un auténtico maestro es puedo montar un taller aquí en 20 minutos para estar una semana o en cualquier sitio. Lo he hecho tantas veces en un pasillo, en un hotel, una barcaza en el Níger. Lo he hecho muchas veces montarme un taller. Mira, aquí en la playa, en 10 minutos ya tenía un taller hasta que suba la marea, digamos. Y, sí, fue interesante en Portugal, estuvimos 4 o 5 meses y después yo creo que hice ya una exposición en Bischofberger y después en Boston con Carmen Jiménez hicimos esta exposición que venía del CAPC de Burdeos, ¿sabes? Que estuvo en la casa en Madrid, la casa de Vázquez, sí, la casa de Vázquez se llama, ¿no? El Palacio de Vázquez, sí, se retira. Eso. Bueno, y luego hay un viaje más definitivo que es sí. Además de París, es el de Mali, ¿no? El de Mali sí, fue como algo que me cambió la vida. Sí, porque los viajes son de aprendizaje, pero hay veces que uno se da cuenta que es algo ha cambiado para siempre y en Mali para mí fue algo que después ya no era igual. Claro, yo era un pintor de éxito, con dinero, con 27 años. Claro, y llegas a Mali y te encuentras esta realidad política y social y el postcolonialismo brutal que había y la miseria más absoluta. Claro, y todo eso se relativiza muchísimo. Y al mismo tiempo yo me quedé ahí, es decir, fue algo terrible, pero también muy atractivo. Y es esta belleza extrema, ¿no? Que también es muy frágil y muy peligroso. En fin, lo es más ahora, por otras razones, porque ahora es una situación casi de guerra. Cuando yo estuve era peligroso, pues yo pillé el cólera o paludismo, cosas así. Y bueno, en ese sentido era peligroso, pero yo volví 100 veces de Madrid y siempre volvía mejor de que me había. Yo iba ahí a curarme. Porque me acuerdo que llegaba a Madrid y pensaba, todos mis pinceles han perdido el pelo. En un año parece que tengan 100. Hasta los cuadernos, todo estaba como envejecido y yo me sentía más joven. Y pensé, es curioso, es como me hace este efecto sí, todo envejece y yo rejuvenezco. Veía a mis amigos o a mis amigas y parecía que se parecían sus madres, ¿sabes? En 10 años se me volvían... Y no sé, a mí África me hacía este efecto y creo que a mi trabajo también. Entonces estuve yendo hasta que pude ir, hasta que mis amigos me dijeron, mejor que no vengas porque los barbudos han preguntado por ti. Y sí, entonces era evidente que no podía ir. Hace 8 o 9 años fue la última vez.
y ya era muy peligroso, la verdad. Hicimos esta performance de paso doble, que creo que la veremos aquí, la hicimos en África, en mi casa, y fue muy bonito. Es una performance con arcilla, que es un poco la versión live de lo que hicimos en la Catedral de Palma. Justamente yo llevaba haciendo cerámica como una forma de pintura, digamos. Entonces pensé que empecé a trabajar desde dentro, ¿verdad? Metiendo la mano, es decir, la cerámica antes se hacía como desde fuera. Hasta Picasso una vez modifica la forma, pero casi siempre es una intervención exterior. Yo empecé a trabajar desde dentro, entonces pensé, si la vasija es muy grande, puedo trabajar desde dentro y desde fuera, que es interesante como concepto también para un pintor, ¿no? De modificar y entonces, como en esta obra se ve que es por detrás y por delante, entonces pensé, si puedo hacer un cuadro de arcilla del tamaño de una capilla, ¿verdad? Es como un poco un fresco que no depende de la arquitectura, una pintura fresca que es también su propia arquitectura, sí, su propio soporte. Que eso es la ventaja de la cerámica, es que es soporte y forma y fondo a la vez, que también eso me interesaba como forma de pintura. Entonces conseguí encontrar un ceramista en Nápoles que entendió y hicimos esta obra, la transportamos a pedazos y la montamos como un puzzle gigante en la capilla. Y entonces, viendo los vídeos de cuando estaba haciendo a puñetazos la obra de Palma, con este bailarín Joseph Nach, pensamos hacer una versión en directo de esta misma. Entonces reproducimos una pared y un suelo, y en el Festival de Teatro de Aviñón hicimos esta performance, se llama Paso Doble, que después acabamos haciendo en todo el mundo, en Nueva York, en Japón, en Londres, en París, en el Prado, debajo del fresco de Luca Giordano. ¿No? Sí. Que ahí sí que fue... Porque yo me comprometí con Miguel que no iba a ensuciar el fresco, solo era arcilla blanca, es decir, en el peor de los casos era algo completamente inocuo, pero hubiera sido muy feo tener esta imagen tirando a pintura, parecía pintura, ¿verdad? Sí, sí. Y no, fue impecable, era muy espectacular en el proceso, quedó muy bonito, sí. Sí, fue intenso para mí. Siempre llegábamos al máximo del agotamiento y es como pintar un cuadro y despintarlo, ¿verdad? Sí. Y sí, tiene que ver con la cerámica, pero tiene que ver también con esa otra disciplina que asumes de una forma natural, que es la escultura, ¿no? Sí. O sea, yo creo que, no sé, en cuadros como el taller de escultura está de alguna manera prescrita, ¿no? Este trabajo tan plástico, ¿no? Para mí la escultura siempre ha sido un trabajo como de pintor, ¿sabes? Sí. Como los escultores que más me interesan modernos son Matisse y Picasso y Miró, y viene de la pintura, y yo no hago una gran diferencia. Y la cerámica, la arcilla, es lo que me permite esta ductilidad que, en fin, es una escultura cuando está seco. Mientras no está seco es pintura, es decir, el hecho de que ocupe un cuadro también es tridimensional, es decir, es como esta distinción de abstracto a figurativo, me parece que son disquisiciones de los años 50, yo no las veo... Yo creo que ahora hasta el cine es una forma de pintura, o la fotografía, todo lo que acaba en IA es pintura, ¿verdad? Como... sí, la litografía, la serigrafía, la fotografía, la cinematografía, sí, todo eso es pintura. Y es que, claro, cuando han dicho que la pintura había muerto es cuando la pintura se convierte en King Kong, ¿no? Así es. No, y esto que dices de Matisse y Picasso, y que estás completamente inserto en esa tradición, y es la idea un poco que son los pintores los que salvan a la escultura, ¿no? Sí, después de la crisis del paradigma clásico, ¿no? Y lo dice Leonardo da Vinci, lo dice eso de picar piedras de paletas, los pintores. Aunque yo me ensucio mucho, ¿eh? Leonardo decía que no se ensuciaba. Como Curro Romero también, que decía que cuando todo había pasado, esa se alejaba un poquito para no pringarse de sangre. Yeah. Y Leonardo dice lo mismo, dice que él hace un arte que no ensucia, que es superior a la pintura porque no ensucia. Sí. Esto me gusta mucho, aunque yo me ensucio bastante. Lo menos posible, pero siempre me ensucio. Y Mali y la cerámica también te llevan a
digamos, a unas ciertas formas del original, ¿no? Es casi un viaje desde el posmodernismo al neolítico, ¿no? Sí, y a un lenguaje muy universal, pero también lleno de Sí. singularidad. Bueno, y los Dogón, el pueblo donde mi casa está en el país Dogón, y el país Dogón viven en el Neolítico. Hacen el bronce funden el bronce que encuentran y hacen con cera perdida. Es decir, es una cultura neolítica casi pura, animista, sin grandes, claro, está muy lejos, es África, en un acantilado en el centro de... Y tuve la suerte que pude aprender hasta la cerámica con señoras de ahí que me enseñaron cerámica como hace 3 o 4 mil años. De hecho, yo volví del país Dogón a Mallorca a un alfarero que trabajaba con el siglo XIX y fue entrar en la modernidad. Fue como llegar a 1910 con un torno eléctrico y un horno de leña. Pero claro, comparado con la manera en el país Dogón, recogíamos la arcilla me enseñaron los sitios donde había arcilla amarilla, arcilla azulada, arcilla roja. Después las ramas se hace con boñigas secas y con ramitas y con paja para cocer. Nunca se usa madera porque es costosa. Y después los colores también son vegetales y algunos óxidos minerales y caolín para el blanco, muy pocos. Y claro, yo aprendí a cocer, conozco hasta en Dogón todos los nombres, me acuerdo perfectamente, negro, brillante. Después a veces se hace pintura, se colorea en frío, una vez cocida también, que es otra técnica también, como las máscaras. Las máscaras africanas Dogón, que son muy importantes y que son, creo que hay 64, Marcel Griot tiene una descripción de máscaras, creo que hay 64 modelos. Tiene una pintura negra y roja que se usa también sobre la cerámica. Es algo muy... Y siempre son mujeres que hacen las cerámicas. En cambio, las máscaras siempre son masculinas. Entonces pero como yo soy blanco, tuve este privilegio de poder hacer... Ningún hombre Dogón hubiera podido trabajar la arcilla porque es tabú, no se puede... No se puede. Es algo que pertenece al mundo femenino. Y también me interesaba bastante esta cosa tan... ¿verdad? De trabajar con mujeres y que me enseñaran, ¿sabes? Es como un gran privilegio de alguna forma. Y se hace cuando hace mucho calor en el Harmattan, que es cuando hay mucho viento, y entonces me fue muy bien porque cuando hay mucho viento no se puede pintar, el viento te arranca, y todo se cae demasiado deprisa, entonces era perfecto hacer cerámica en ese momento. Sí, y toda mi vida después he seguido haciendo cerámica y pintura alternando. Y claro, mi escultura ahora viene de arcilla. Antes era de yeso, como muchos pintores, porque el yeso también es una forma como seca deprisa y puedes enganchar cualquier cosa con yeso, ¿verdad? Y todo sirve para... Sí. Viendo esta imagen final de una de las representaciones del paso doble, no me extraña que los expertos, los arqueólogos de Chauvet, ¿no? te llamaran para asesorarles, ¿no? Para entender lo que pasaba en aquel lugar. ¿no? Formo parte del comité científico de Chauvet, de Cosquer, de algunas cuevas, y cada vez me he ido haciendo un experto en cuevas, creo que las he visto casi todas. Y hemos ido, bueno, tengo cita creo ahora en septiembre para bucear a Cosquer, esta cueva en Marsella, ¿sabes? Submarina, que sumergirse 30 metros, después entras y después la cueva está con aire, pero se entra por debajo del agua. Y la cueva es fantástica, sobre todo porque se ha conservado perfectamente gracias a esta situación, ¿verdad? Tan particular. Y ahora han hecho una restitución, ¿cómo se llama? La copia, la restitución en Marsella, y también tengo que ir a dar mi opinión sobre las pinturas. Bueno, siempre es curioso lo de la restitución. Claro, siempre es mejor el original, pero también es una forma. Yo creo que dentro de nada tendremos que hacer con los Velázquez y con todo, ¿verdad? De enseñar solo restituciones. Sí. También que se llama restitución, como si devolviéramos algo, ¿no? Sí. En fin, las cuevas yo me he pasado muchos, porque también me parecía que lo más moderno estaba en lo más antiguo, que es esta ironía, que creo que no soy el primer artista que piensa eso, antes que yo mucho, pero esta ironía absoluta que es encontrar en la cueva de Chauvet, tiene 46.000 años, creo que no conocemos muchas cosas más antiguas, y es el gesto casi más
de pintura más moderno hasta ahora, ¿sí? Entonces es interesante comprobar, aunque lo sepamos, de que el tiempo no tiene nada que ver, que esta sucesión de ismos que parece que se anudan, al fin y al cabo no es más que paja, que la obra de arte siempre es algo que nos atañe que nos habla de algo siempre lo mismo y siempre es necesario y siempre es, ¿verdad? Siempre necesitamos como... Y lo demás son convenciones de los sí, historicismos algo, que los historiadores del arte necesitamos. Bueno, y a veces es muy interesante, ¿verdad? Poder el análisis que hacemos, como lo vemos enfocado según las circunstancias históricas, pero la obra de arte siempre habla de lo que necesitamos oír. Sí. Pero la oquedad, la cueva, la capilla, la cúpula forma parte de tu ambición delante del arte, ¿no? Estar dentro de la, ¿verdad? Estar en el cuadro, ¿no? Es como, y vamos a ver, si queréis... ¿Sabes? Cuando Giotto dibuja su capilla en Padua, yo creo que es este gesto, como después tantos otros pintores han intentado hacer, de crear un espacio y después pintarlo, ¿verdad? Sí. Que el cuadro vaya más, expandir el cuadro. Y después de la capilla de Palma... Sí, en este caso era gigantesco este lugar, tenía como 1500 metros cuadrados. Y entonces era una obra muy... tuve que planearlo. Bueno, yo trabajé durante 6 meses y después lo tuvimos que tirar todo y empezar de nuevo, porque sí. Pero bueno, fue muy interesante. Proyectando. Sí, aquí se ve un poco el proceso. Yo creo que es la obra de mayor escala, ¿no? En la que con la que te has enfrentado. Sí, ¿no? Sí, en tamaños y en peso. Incluso tecnológicamente, ¿no? Tuviste que inventarte la forma de poder pintar esta cúpula. Sí, de que, claro, pintar al revés, ¿verdad? Pintando que para arriba, que la pintura iba cayendo continuamente. Hay como 40.000 kilos de pintura en el techo. Y íbamos proyectando. Después tenía esas tamponadoras también para hacer estalactitas. Fue muy interesante, como ves, utilizamos, eso es una tamponadora que es un poco de mi invención, que es bueno, y después teníamos unos proyectores de pintura que son para vaciar barcos de mercurio, de petróleo espeso, con el que tiraba grandes cantidades de pintura al techo. Creo que se verá después. Aquí sale, ahora verás. Es un compresor gigantesco y ves, ahí está el compresor. Y estos son los cubos de pintura y ahí ese soy yo. Eso parecía que, mira. A mí me lo pasaba súper bien con eso. Sí, he tenido ganas que me encarguen otra cosa gigante para volver a sacar mi juguetito, ¿no? arte bélico, ¿no? Sí, parece arte bélico, ¿eh? Sí. En la Sociedad de Naciones de Ginebra, ¿no? Sí, mira cómo va. Y claro, y el suelo, yo sigo usando las telas del suelo, la pintura que se caía, las conservé, ¿sabes? Porque es muy bonito el suelo, entonces las uso a veces de fondo, con este verdacho, ¿no? Esta mezcla de todos los colores, ¿no? Claro, y proyectaba desde el lateral de forma que los colores quedaban preservados por detrás, ¿no? Sí, fíjate, ahí sí. Sí, fue intenso. ¿Has vuelto después de...? Sí, voy a verlo. Una vez al año suelo ir con algunos amigos. ¿Y qué tal? Bien, ¿cómo se está bien conserva? tumbarse en el suelo y verlos como una bóveda celeste. Sí. Está siempre lleno de gente. Cada día hay miles de ¿verdad? Reuniones sin parar. Es interesante ver a la gente mirando el techo, ¿verdad? Porque la peculiaridad esta, ¿sabes? Que desde cada sitio ves algo distinto. Nunca... si estás sentado aquí o aquí, veis cosas distintas, una conjunción distinta de colores. Sí, porque esta parte la haces en una sola dirección, Sí, ¿no? eso es. La puedes ver. Sí. Entonces, cuando te mueves va cambiando. Y usamos un montón de pigmentos distintos, de lapislázuli y pigmentos muy espectaculares, sí. Estuvo... Bueno, es una escultura realmente, es también, un alto relieve, ¿no? Para mí es una pintura. Sí. Pero sí, es que, ¿sabes? Si tú metes un periódico en un cuadro, sigue siendo una pintura, ¿verdad? Es un poco eso. Lo que usé
cosas rotas para romper un poco la superficie tan grande de vista, necesitaba que hubiera como tropezones, ¿verdad? Como pequeños... Pero hay algo, digamos, cuando te enfrentas a sitios específicos, ¿no? Yo creo que has pintado en muchas iglesias, has pintado en París, en Palermo, ¿no? Sí, la iglesia vuelve mucho como, ¿verdad? La capilla es curioso. Supongo en Felanich, como aquí hay iglesias muchísimas en todas partes. Y yo he pasado muchas horas de las iglesias viendo cuadros y viendo esculturas y simplemente porque son espacios con... Y entonces he tenido 4 o 5. Tuve un taller en una iglesia en París, en Rue d'Ulm, en el Panteón, que era la iglesia Pierre-Marie Curie del siglo XIX, que tuve enorme, de 3 o 4 mil metros. Y la tuve como taller 4 o 5 años. Y ahí pinté mis primeras exposiciones en Nueva York, que Leo Castelli las pintaba en esta iglesia. En el centro de París era sorprendente, tenía acceso directo a las catacumbas y era también como entrar al pasado, ¿sabes? Como tener... Sí, y me hubiera encantado tener acceso directo al Louvre, ¿sabes? Por los subsuelos. Pero yo pasaba el día entre la iglesia y al Louvre. Iba más al Louvre que a Beaubourg. Todavía hoy creo que voy más al Louvre que a Beaubourg. Voy a Beaubourg también, pero me gusta más para... Y después tuve una iglesia en Palermo, en Santa Maria dei Catalani, que estuve pintando ahí un tiempo. Después se expuso como una... Y creo que está todavía, creo que ahora es el Instituto Cervantes de Palermo. Está en esa iglesia, sí, de los catalanes, y ¿no? he tenido un montón de iglesias sí, es curioso cómo estas cosas vienen... Bueno, Es un poco como el Greco también, ¿no? Muchas de las obras de los artistas que trabajaron sobre todo para la iglesia, evidentemente, no se entienden yo no he trabajado mucho para la iglesia, excepto, en iglesias. Sí, en iglesias, sí. Es un espacio estupendo para... Sí, me encuentro bien. Y en el País de Gonde tenía algo así también, eran cuevas también en iglesias, sí. Eso también es algo constante. Es parecido, la cueva y la iglesia como... Sí. Y bueno, seguimos adelante con otro... Sí, esto es de la Biblioteca Nacional. Sí. Eso sigue siendo pintura con arcilla. Esto es la Biblioteca Nacional de París. Eran 200 del metros, Museo ¿no? Picasso, sí, enorme. Era toda la Biblioteca Nacional. Y son unas cristaleras muy grandes y entonces la embadurné de arcilla. Primero querían pintar cuando estuviera seco dibujando encima. Después me di cuenta que cuando está fresco era mucho más fácil. Y la exposición Sol y Sombra era sobre tauromaquia, ¿no? Y esta gran obra en las cristaleras hablaba más bien del claroscuro, ¿no? Realmente, Sí. ¿no? Bueno, Sol y Sombra también era el claroscuro, porque también era sobre grabado y entonces Sol y Sombra era un poco esto, agua fuerte, ¿no? Y eran del Museo Picasso y la Biblioteca Nacional, después de los dos sitios. Y ahí la vidriera me servía un poco... a mí me gustan también las obras efímeras, ¿verdad? Es una cosa siempre me ha gustado. Sí, de hecho he encadenado este vídeo con otro, ¿no? Sí, que es parecido. Pero claro, es un poco parecido, pero al revés. Imágenes fantasmas. Sí, aquí es pinto con agua y con Pascal Comelade, que es un músico catalán francés. Creo que esto es en Salamanca. En Salamanca, sí, Fonseca. Sí, y entonces ahora es agua, lo que se vuelve negro es agua. Esta tela se vuelve negra con agua. Entonces, claro, yo pinto durante 10 o 15 minutos con herramientas así también de mi invención y después lo vemos evaporar, es decir, vemos desaparecer mientras Pascal improvisa música. Y mire, aquí es una tauromaquia. Sí. Sí. Fíjate con qué herramientas, ¿eh? Lo hemos hecho en Japón, en Kioto, en un templo budista de Kioto que estuvo muy bien. ¿Y qué es el lienzo, la superficie? Es un lienzo sintético que lo descubrí en Japón en un viaje para practicar caligrafía con agua y se borra. Es como el cemento que con agua se vuelve oscuro, algo parecido. Debe ser una capa de un kaolin sobre una tela sintética negra y cuando está húmedo se vuelve negro y cuando se seca vuelve a quedar igual.
O sea, que puedes pintar 10 millones de veces sobre esta tela y siempre... Y depende del aire, del clima, se seca más o menos deprisa. Un día en Salamanca llovía y fue muy bonito porque se volvió todo negro y se acabó la función. Malevich, ¿no? Sí. Un cuadro constructivista. Sí. Bueno, esto me da pie a hablar de algo que podemos haber hablado desde el principio, ¿no? Que es del dibujo, ¿no? Sí, La importancia que sí, tiene sí. para ti Sí, el mucho, dibujo, ¿no? Y sí, para mí es que dibujo y pintura nunca he hecho una gran distinción, pero claro, si tuviera que resumirlo a una sola cosa, yo diría que todo es dibujo, ¿no? Como yo sé decir que todo es pintura, pero y yo de verdad empecé muy pronto yo hice, para ir a Bellas Artes tenía que aprender a dibujar, ¿verdad? La prueba de acceso era un dibujo de desnudo. Y, y entonces claro, aprendí de Felanich, iba a Palma con autobús y en la Escuela de Artes y Oficios me habían hecho un pase para dibujar la modelo siendo menor de edad, ¿sabes? Porque tenías que tener 18 años para poder dibujar. Y entonces yo tenía 16 o 17, pero me hicieron un vale y acabé gran amigo de la modelo, o sea que, que era trotskista. Y me preguntó, ¿tú cómo te defines? Y yo dije, yo soy anarquista. Y me dije, tú eres un pringao. Y claro, me abrió los ojos. Está bien saberlo pronto, sí. Lo supe enseguida. Y entonces nos hicimos súper amigos. Y claro, yo iba a dibujar muy deprisa, todos los días dibujaba 20. Y entonces enseguida entendí que esto, pintar y dibujar, es aprender a mirar, básicamente. Y toda la vida lo he hecho, siempre con mis cuadernillos, es decir, dibujar es una actividad con pincel o con boli o con lo que sea. Sí, es aprender a mirar, es lo que uno lleva toda la vida. Aprender a nombrar las cosas correctamente, que comentabas tú, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Kletnikov, creo que es un filósofo ruso el que dice eso. Sí. Sí, pintar es nombrar las cosas correctamente. Sí, es bonito eso. Pero una vez me pasó en el Himalaya pintando en un templo que pregunté a los monjes si no les molestaba que yo estuviera pintando mientras ellos decían los mantras. Y me dijo, no, es lo mismo. Y hasta el nombre en tibetano, la raíz de la palabra para decir rezar y escribir y dibujar es la misma palabra. Es decir, que es la misma actividad. Y me parece lógico también, ¿verdad? Está bien. Bueno, y en ti también yo creo que el dibujo te lleva a la escritura y la escritura te lleva a la literatura, que es otra cosa pues, lo que también está en el fundamento de tu trabajo, ¿no se entiende? Sí, más la lectura que la escritura. La lectura sí. mucho. Sí, forma parte del viaje también, pero sí, yo siempre he leído mucho. Lo que es verdad que en mis cuadernos de infancia se nota mucho que escribiendo me pongo a dibujar, ¿sabes? Que no hay Sí, y casi siempre me gusta más dibujar que escribir. Pero fíjate, aquí hay una buena parte, ¿ves? Sí, lo he visto ahora cuando más Sí, pero es un cuaderno especial. Este es solo debería ser solo con escritos. Solo de pensamientos. Pero está lleno de dibujos. Sí. Pero debería ser solo de escritos. Pero si mis cuadernos a los 10 años ya se ve que me tiraba más de dibujar que de escribir. Y menos mal, yo soy mejor lector que escritor con mucho. Pero eres lector, pero también te has enfrentado a ilustrar grandes textos, sí, ¿no? Es verdad, sí. La Divina Comedia, ¿no? Sí, la Metamorfosis de Kafka, Fausto de Goethe. Fausto, ¿no? Sí. Muy cerca del infierno siempre, ¿no? Igual que las catacumbas, ¿no? Sí, las infinidades electivas. Sí, me encanta eso porque es algo que haces durante años, ¿verdad? Con la Divina Comedia estuve 10 años. Y claro, cuando yo había empezado tenía que acabar, porque los editores llamaban cada semana, entonces, pues... Sí, y claro, empecé por el infierno porque el infierno ya lo había leído y me gustaba mucho. Y uno se siente más a gusto en el infierno, ¿verdad? Con sus amigos. Pero después descubrí el purgatorio y el paraíso y me pareció fantástico. Porque es pura alquimia de luz, es más Ramón Llull, digamos, ¿no? La parte del paraíso. Y claro, y después empecé a conocer mejor las ilustraciones anteriores, ¿verdad? Hay algunas buenísimas. Hay una inacabada ¿cómo se llama? El pintor florentino de Botticelli. Hizo una Divina Comedia magnífica que está en el Vaticano, se ha expuesto alguna vez, pero no está inacabada. Pero ves al final el paraíso, que son los ojos de Beatrice,
claro, y es el puro deseo, ¿no? La luz es la luz. Y parecen los diagramas que hace Ramón Llull cuando intenta explicar la belleza y la fe y sí, lo inefable. Y llegan casi a las mismas. Es bonito, ¿verdad? De un extremo a otro del Mediterráneo, sí, que hace un círculo, claro, ves, es el ojo de Beatrice, dentro hay un círculo y otro círculo y el brillo, la luz, es un poco lo que decían los budistas de el diamante en la flor, ¿no? Del loto, casi, sí, 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 y finalmente todas las culturas llegan a conclusiones parecidas. No, ilustrar libros también es un ejercicio de modestia, ¿verdad? Porque a mí me va bien. ¿Pero lo has hecho por encargo o no? Bueno, suelo escoger yo las condiciones. El editor, ahora Gallimard, mi editor en París, el que me propone hacer libros, pero siempre acabo haciendo lo que quiera. Yeah. Fíjate que yo pensaba, me dijo la metamorfosis, y dije, qué bien. Y yo pensaba que la metamorfosis de Ovidio. Entonces dije, esto le pasó a Matisse con el Ulises. Pues ¿Qué era? Lo mismo, y estuve un año pensando en metamorfosis de Ovidio, pero estaba haciendo otra cosa, pero lo tenía pensando, en unos meses me pondré a ello. Y después cuando ya nos vimos otra vez con Antoine Gallimard para decir, bueno, ¿cuándo saldrá? Me dijo, no, pero si no es Ovidio, es Kafka. Y yo pensé, José, mejor, ¿sabes? Pero enseguida pensé, qué suerte. Sí, creo que sin querer se lo quité a otro artista, porque creo que tenían un artista, un belga, creo que lo tenía ya cogido, pero dijo, no, yo quiero Metamorfosis. Pero lo hice sin querer. A veces hay accidentes felices. No, y los cuadernos de viaje también, pues se han convertido en libros también, ¿no? Sí, tengo como 500 cuadernos en París, en una biblioteca, de todos, porque mi madre guardaba mis cuadernos cuando yo era niño, por alguna razón, porque les parecerían graciosos. Y entonces yo tengo cuadernos desde que tengo pocos años hasta hoy, y nunca he arrancado páginas, y los Marshalls nunca me han quitado ningún cuaderno, entonces los tengo todos, que es algo... Y los de África todos acabaron bien. Y entonces tengo una biblioteca, toda una pared llena de cuadernos. Es divertido porque es como un viaje, es como la búsqueda del tiempo perdido, pero ¿sabes? Es como las obras completas. Y supongo algo haré con eso. No sé si editarlo, pero sí, es una obra, lo que no sé ni cómo se enseña, pero es una obra de venir. Pero es una obra, sí. Y hemos visto tu vuelta a África, ¿no? Una de las últimas ediciones, ¿no? Sí, es una África más civilizada, ¿verdad? Inglesa. Pues estuve en Kenia pintando el año pasado porque necesitaba ir, después de la pandemia, tomar un poco de aire, entonces pero claro, Mali ya no es... Ya es un poco peligroso, entonces estuve cerca delante del mar en Kenia, nadando, pero era como ir a hacer footing, ¿sabes? Antes era atravesar el desierto y siempre te picaba un escorpión, me pasaban cosas tremendas. Pues me picó un escorpión en un ojo una vez y estuve pensando que había perdido un ojo. ¿Sabes? Yo fíjate, y pensaba cómo haré para pintar. ¿Te autorretrataste sin un ojo? ¿No? ¿Como un polifemo? Sí, con el ojo todo tumefacto, comido por las termitas también. Sí. No, pero después me curé. Porque yo pensé que me quedaría monstruoso, porque se me caía una cabeza como un bacon, ¿sabes? Toda violeta, hinchado, con un dolor. Entonces, primero pensé que me iba a morir durante 10 minutos y me acordé de que no hay que ponerse nervioso y es muy difícil no ponerse nervioso si te ha picado un escorpión. Entonces, después, claro, los dos remedios son cortar y sacar el veneno, que en un ojo evidentemente no conviene, y lo otro es ¿cómo se llama? Un garrot, el torniquete. Pero claro, un ojo tampoco conviene. Entonces pensé, tengo que tranquilizarme, me tomé algunos tranquilizantes y cuando me pareció que mi corazón latía más despacio, desperté a mis amigos y todos encontraron el escorpión, ¿sabes? Y bueno, y todos me contaron, a cada uno le ha picado un escorpión alguna vez en su vida, por ahí, ¿sabes? Y mientras tanto me pusieron unos cataplasmas que me calmaron un poco y estuve como 4 o 5 días fatal y después ya se me curó y ya está. Pero durante el primer momento pensé me voy a morir, después pensé cómo haré para conducir hasta Bamako
para la clínica Barraquer que me hagan un trasplante de ojos. Todo eso pensé en pocos segundos. Sí, Bueno, pues, todo tu trabajo también tiene que ver también con un autorretrato, ¿no? Yo sí, creo que sí, es una constantemente constante. sí Sí, están. sí, Y de alguna manera, en un autorretrato vamos a volver como al origen, ¿no? Tú has dicho que voy y vuelvo, y sí. ese volver es Es pintar, es siempre ir y volver, ¿verdad? y a Palma, ¿no? Y a Bueno, Mallorca, ahí ¿no? sí, Sí, siempre sí, he vuelto a Mallorca, sí. sí. Y volviendo, el último de los vídeos que hemos seleccionado Sí, es esta sí, yo sé pieza. cuál es. Bueno, hay un cuento de Borges que dice que hay un hombre que dibuja un mapa toda su vida y al final se da cuenta que es su cara, ¿no? El Sí. mapa que está dibujando. Esto es mi madre bordando unos dibujos que yo le dejo. Antes me daba los dibujos, antes le decía, hagamos un pulpo y ella después yo se los daba en papel y ahora le dibujo directamente. Tiene 96 y está haciendo unos bordados estupendos, ¿eh? Sí. Y es divertido porque tengo que añadirle dibujos para que ella siga, ¿verdad? Es como... Entonces, claro, yo Pero creo que mientras tenga algo para bordar, es tu va a seguir auténtico viviendo. hilo de Ariadna, ¿no? Sí, sí, algo Para ti, así, ¿no? algo Sí. así. Y sí, es una relación curiosa. Porque después tenemos que hablar de qué colores, ¿sabes? Y lo hacemos durar. Yo creo que está haciendo un bordado que mide 4 metros, que tiene cientos de figuras, y yo le voy añadiendo figuras nuevas, pero no demasiadas porque si no se agobia. Ya. ¿Sabes? Y así que es como que nunca se acaba. Y sí. Y cuando acaba uno, yo ya tengo otro empezado para que, sí. Puedes seguir haciendo. ¿Y qué significa eso, no? Bueno, mi madre pintaba cuando yo nací, mi madre pintaba paisajes y tenía amigos pintores de la isla. Y esta pintura que yo llamaba pastimpresionista, porque era como una rama de la pastelería, ¿verdad? Con el tubo así muy como cuevas. Yo creo que mi atracción eso de las cuevas viene de esta pintura como chorreante, ¿no? Aunque yo a veces después he pintado con lejía o con agua, pero empecé a pintar con mi madre. Y mi madre un día me compró acuarelas y dice ella que en un día las había acabado y después me regaló sus óleos y sus telas bueno, y entonces yo de muy joven tuve... Claro, y después cuando ya descubrí, yo qué sé, la fotografía o los vídeos, eso me gustaba, pero la pintura siempre me tiró más esta cosa de... ¿sí? Siempre me encontré a gusto Claro, porque empecé de muy pequeño, pero a una edad, ¿sabes? Que debería, sí, no sé, yo tenía muy pocos años y ya pintaba. Pero me acuerdo que en la escuela de las monjas me sacaban a dibujar en la pizarra como un mono amaestrado, ¿sabes? O sea y creo que se dieron cuenta en mi casa que si pintaba no rompía cosas. Y hasta hoy. Bueno, me acuerdo una vez cuando te invitamos al Prado a hablar sobre el Greco, ¿no? Sí, Hablabas del Greco como un artista insular, ¿no? Que se sí, notaba que era un hijo de una sí, isla, de de una Creta, isla, ¿no? sí. Y eso te pasa a ti Y también, del ¿no? aceite, de una isla con mucho de aceite y de agua de mar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todas sus figuras parece que salen del agua, ¿no? Sí, Que están mojados. sí, es verdad. Parecen espaldas mojadas del Greco, todos están mojados, es curioso eso. Si tú lo comparas con Tintoretto, en Tintoretto están secos y en el Greco están mojados, es la diferencia, Sí, ¿verdad? sin duda. Sí, no es que brille los ojos, brilla todo en el Greco. Sí. No, pero la insularidad si eres insular te das cuenta, porque uno busca islas, pero también es una forma de estar en el mundo, la insularidad. Sí, pues seguramente lo que decimos de las cuevas y las capillas o las iglesias viene de la isla, ¿verdad? Un espacio. Sí. Bueno, yo nunca me he hecho psicoanalizar. He leído mucha literatura de psicoanalítica porque me gusta como género literario, pero como ciencia ficción, ¿sabes? No es que me lo crea demasiado. Pero sí me ha parecido que para un pintor no era conveniente. Es como... Hay cosas que sospecho, pero prefiero no tener la certeza. Bueno, has dicho que siempre es una materia la pintura, ¿no? Sí, Y lo yo es, creo sí, que puede ser un buen colofón para sin esta duda. primera parte de la conversación y dar oportunidad Sí, también a los alumnos del curso para que te hagan preguntas, ¿eh? muchas gracias. Sí.
Bueno, hay una cosa, mientras surge alguna pregunta, y hablando de la insularidad, pero también tú eres un artista parisino, ¿no? Sí, sí. Como otros muchos españoles, artistas españoles que Sí, han trabajado en París, sí, ¿no? sí, Y recuerdo en qué medida ha impregnado, ¿no? El arte francés o la cultura artística francesa en tu sí, trabajo. sí. Y nunca he sabido muy bien por qué, porque también París tiene tiene mucho, es muy problemático, como todos sabemos, pero sí, la pintura francesa me gusta mucho casi porque es una continuación de la pintura española, bueno, porque hay un continuo, son vasos comunicantes, es decir, la pintura francesa no se entiende sin la gran pintura española barroca, ¿verdad? Pero la verdad es que en París yo siempre me he sentido muy bien y siempre aparte de que siempre me han tratado muy bien, siempre he tenido talleres estupendos y creo que me va bien vivir en París sin ser francés. ¿Sabes? Si viviera en Barcelona o en Madrid o en Palma, te preguntan cada día, yo qué sé, tu opinión sobre el partido de fútbol del domingo. Tienes que estar siempre como, y tú lo sabes bien. Al día. Sí, y en París pues puedo hacer hasta que no hablo francés, ¿sabes? Me dejan, voy más a mi aire. Y yo prefiero, me conviene más. Sí. Y también me gusta esta cosa que París cuando vivía en Nueva York me gustaba mucho, pero echaba de menos París y no sé por qué. Creo que echaba más de... Y nunca eché de menos Barcelona, ¿sabes? Me gusta ir, pero nunca lo he echado de menos. En cambio, París es como... Y ahí me he Sí. ido quedando. Y también porque tengo talleres que me gustan mucho en París para mí París es mi taller. He tenido muchos, pero desde hace años tengo uno que que ha ido creciendo. Y si me cambiaría de ciudad si me pudiera llevar mi taller a otra ciudad, pero Sitio, como ¿no? no. Sí. Y después en París me gustan los museos, me gusta la calle, las bibliotecas, las librerías, y el cine, no sé lo que hay en París, me gusta. Hace unos años, o ya bastantes años, hicimos una exposición sobre el bodegón español, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces vino a dar una conferencia John Berger, ¿no? Sí, era muy Ya amigo. lo sé, Sí. ya lo sé. Y John le preguntó, un periodista le preguntó, pero ¿qué diferencia hay entre Cézanne y Zurbarán, ¿no? Y decía John, yo creo que con mucha Sí, sensibilidad, decía, no, la gran diferencia es que los pintores españoles no dan órdenes a la naturaleza, ¿no? sí, está O bien. sea que, Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, pero también, ¿quién era que lo decía? Un pues, poeta polaco decía que cuando un holandés, por ejemplo, pinta un bodegón es para atesorarlo, eso, ¿sabes? Para guardarlo toda la vida. Es decir, esta costilla de cordero la tendré para siempre. En cambio, un español la pinta pensando esto se ha podrido y va a ser polvo, ¿sabes? Sí, es otra, y es muy notable la diferencia. Sí. A mí los nacionalismos siempre me han dado un poco repelús. En cambio, la pintura se nota muchísimo la diferencia. Sí, es muy Es curioso y muy cultural, ¿no? notable. Sí. Sí, es muy notable. Ahora mismo en París habrá una exposición en octubre en el Louvre de bodegones, que se llama Les Choses, y tendré cuadros míos ahí, con Zurbarán y con Sánchez Cotán, y me alegro, me llena de satisfacción, porque es es un gran tema. ¿Sabes? El bodegón para mí es de mis grandes temas. Justamente hablando de materia, es cuando la materia se vuelve cosa, es en el bodegón, ¿verdad? La naturaleza muerta, o el still life. Es curioso que en cada lengua se, se dice de una forma, ¿verdad? Sí, distinto. Solo eso ya indica la diferencia de un francés o un inglés o un español como pinta las cosas, ¿no? De still life, bodegón o nature morta. Sí, Sí. Still Leven, ¿no? Sí, La sí, naturaleza sí, quitada, ¿no? sí. Los holandeses son grandes pintores de cosas Maravilloso. también. La exposición se llama Las Cosas, de Shows. Ujú. Y es grande, y empieza en Pompeya, bueno, Y terminan con termina Barcelona. sí, con un cuadro muy grande ya lo veréis, pero en blanco y negro. Son grisallas que he estado pintando estos últimos años, estoy pintando ahora, y las enseñamos ahora en octubre. ¿Tenéis preguntas? A ver, Ah, sí. Hola. Hola. Yo tengo una pregunta que no habéis acotado mucho el tema de la conservación y restauración Sí. de tus obras, pero por lo que hemos podido escuchar, la relación del paso del tiempo, el efecto que tiene sobre tus obras,
como que los considerarías como incluso agentes plásticos, ¿no? Como A veces en algunas obras son efímeras, es decir, que están destinadas a durar. Por ejemplo, esta cristalera con arcilla no tenía medium, es decir, era arcilla directamente sobre cristal, sabiendo que iba a durar 6 meses. Y después, sé que el primer ministro de Francia, visto mi exposición, intentó convencernos de que la conserváramos. Pero yo dije, yo no quería que se conservara, pero para proteger el cristal habíamos puesto antes una película plástica muy fina y después quitando. Pero claro, eso hacía también que fuera imposible de conservar la pintura, porque es un film que se degrada. Bueno, en fin. Pero, ¿sabe? Yo soy una cosa que trabajo mucho es como hacemos nosotros la pintura con pigmentos y con medium. Y soy bastante precavido. Mis cuadros suelen envejecer bastante bien. Es verdad que después del tiempo agrega cosas que a mí me interesan. Por ejemplo, yo qué sé, mira los collages cubistas. Cuando Picasso hizo los primeros collages de periódico eran blancos y ahora son marrones. Y el tiempo ha cambiado esta obra, ¿verdad? Y sería absurdo blanquearlos. Bueno, supongo que igualmente sería absurdo usar periódicos viejos para que parezcan, ¿sabes? A mí me gusta cómo interviene. Siempre se cita Goya de que el tiempo también pinta, aunque no se refiriera exactamente a eso. Pero sí que es verdad que algunos colores tardan muchísimos años en secar y los barnices. Yo no trabajo al óleo, trabajo con medium, con vinilo o acrílico. Y vinilo. Sí, Pero bueno, creo que mis pinturas envejecen relativamente bien. A veces, en los años 70 trabajé con material orgánico, es decir, con carnes, con cajas con carne, pero era sobre todo como... En este caso ya estaba previsto que todo eso iba a modificarse. Y es como una momificación, digamos. Son cajas con materia orgánica que se ha quedado como momificada, digamos, sí. Ahí siguen. Y en el caso de que una de tus obras tenga que llevar, o sea, por ejemplo, te la compran de un museo, ¿qué protocolo estableces tú para su conservación? Bueno, los restauradores a veces vienen a verme, pero yo he tenido que desrestaurar algunas obras que, por ejemplo, no sé, creo que era el Mac, vamos, no me acuerdo muy bien, pero un cuadro que habían dado un golpe en un viaje. ¿Uno blanco? Uno blanco. Entonces alguien lo restauró al óleo. Y claro, el cuadro era de pintura vinil, y era una mancha, ¿sabes? Entonces tuvimos que estar como una semana quitando la restauración y yo después en 5 minutos Pero claro, para restaurar este trozo casi tuve que repintarlo todo. Pero bueno, se hizo y funcionó muy bien. Yo creo que también ¿sabes? Porque era una vedadura general, no podía pintar un trocito solo, tuve que hacer otra vez. Pero creo que funcionó. Y no, y lo hago con gusto, claro. Creo que es mi obligación, pero no sé, lo hago, sí. Vale. Sí, depende un poco de la situación. Un conocido mío compró un cuadro de toros y se quemó su casa y el cuadro está quemado, pero ahí no veo, es bonito y todo, pero no veo cómo puedo, ¿no? Porque está quemado. Recuperar. Sí, no se puede recuperar, es lo que es. Sí. ¿Y en cuanto a la conservación preventiva de tus obras? Bueno, la obra en papel es la más dedicada siempre porque durante muchos años los papeles no conviene que esté mucho a la luz, ¿no? Ahora uso papel más que aguanta mejor y los pigmentos también. Sí, hago todos mis pigmentos, les hago las pruebas de resistencia a la luz. O sea que son bastante, pero alguna vez me he encontrado una tinta que me gustaba y después se desaparece, ¿sabes? Claro, siempre hay algún accidente. Sí, te lo pero preguntaba. los asumo como parte del... Sí. Te lo preguntaba un poco por las libretas que has dicho que ¿Los tienes. cuadernos? Sí, los cuadernos que tienes. Pero mis cuadernos, como están todos cerrados y en cajas, son cajas de conservación, ¿sabes? Es decir, creo que sufren poco porque... Pues sí, a veces es papel muy ácido. Sí, hay de todo. Hay cuadernos que hacemos nosotros, un encuadernador con papel buenísimo, que son los de acuarela, y otros como esto, que son cuadernos de esos sí, y este envejece un poquito, pero bueno.
Y también hay que dar trabajo a los restauradores futuros, ¿verdad? Aquí tienes nuevas generaciones. Sí, pero nos dejarás tocar tus cuadernos. Claro. Vale. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Deberíamos hacer algo sobre cuadernos, ¿verdad? Eso sería bonito. Extraordinario. ¿Alguna pregunta más? Sería una pena tenerle a Miquel y que solo le haga yo preguntas. Muy bien. Gracias. Yo tengo una duda sobre la cúpula de esta maravillosa. ¿De qué material está hecha? O sea, esas estalactitas ¿qué son? Hicimos la cúpula en sí es de un material que se llama Aerodam, que es un material que es como hojas de aluminio y dentro tiene como un nido de abejas, ¿verdad? Que es como un poco como lo que hacen los aviones. Es un material muy inerte, muy ligero, y toda la cúpula está construida con eso. Sobre esta cúpula hay una tela de pintar sintética y también ignífuga, porque tenía que ser material, ¿verdad? Que no sé. Después, sobre eso utilizamos un material parecido al araldit, ¿sabes? Esta cosa de dos componentes, con el que creé las primeras bases de estalactitas. Y todo el resto es pigmento con silicio de carga y vinilo, de poliacetato de vinilo como medium, con distintos espesores y con distintos... Esto es... Vale. Y otra pregunta también sobre esto. Sí. Has dicho que estuvisteis trabajando 6 meses y que luego tuvisteis que deshacerlo todo y volverlo a hacer. Es que no sabía cómo hacerlo. Yo había hecho una maqueta, claro, pintando, y ponía mis cuadros, y pinté muchos años en el suelo, ¿verdad? Como en este vídeo de Portugal que se ve ahí pintando en el suelo. Y un día puse el cuadro en el techo y entonces, claro, la pintura hacía como estalactitas. Entonces, cuando el cuadro está así, te sale un poco como este cuadro de las calabazas aquí, que la pintura te salta a los ojos. Y me gustaba un poco la ironía de que en tiempos de que todo es virtual, ¿no? Que la pintura adquiera esta fisicidad, ¿no? Que te salta a los ojos como si... Y también me gustaba esta cosa de la cueva, ¿no? De la estalactita. Y en el caso de la cúpula, la estalactita sí sigue estando, bueno, usando la ley de la gravedad. También me parecía la ironía de crear una cueva artificial, ¿no? Para un sitio de reuniones y que represente la superficie del mar, que son los dos contrarios más absolutos. Entonces yo sabía lo que quería hacer, lo que no sabía era cómo hacerlo. Y era tan desmesurado que cuando empecé a trabajar con mis materiales era como una falla. Es decir, ampliando quedaba demasiado ligero. Entonces estuvimos trabajando haciendo pruebas un montón de meses hasta que al final con un nuevo equipo empezamos de nuevo con materiales un poco más tecnológicos y sí. Sé que hice el dibujo con escopetas de paintball, ¿sabes? Este juego que se tiran para dibujar en 1500 metros para ir haciendo puntos y decía pam, 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 pam. Era muy... Sí. Y después hicimos como un armazón para poder que todo eso tuviera una... Claro, trabajaba con restauradores, con un equipo de restauradores, ingenieros y con especialistas en cuevas, en los que han hecho las cuevas de Chauvet y así, que me fue muy bien. Y también era bonito ¿cómo se llama? ¿Verdad? Trabajar con ingenieros y con gente de paleontología. Era una buena... Sí, porque en realidad es una neocueva, ¿no? Como sí. Pero tengo la sensación que en mi vida siempre he estado de lo más moderno a más antiguo, como sin drama. Ahí funcionaba muy bien. Y empecé a ir, bueno, no, ya iba a Altamira y esas cosas, voy siempre que puedo. Pero haciendo lo de Ginebra empecé a ir muy a menudo Pero, ¿sabes? En Mallorca, donde yo vivo, hay una cueva en esta montaña y cada semana voy a la cueva. Es decir, en mi vida yo he estado mucho en cuevas. Creo que es de mis... Sé que la Cúpula de Ginebra es una proyección mental, pero también es algo en Mallorca está lleno de cuevas, lo habréis visto. Llevan a los turistas en cuevas con barca, ¿no? Muy bonitas, con estalactitas.
Pues algo muy de mi paisaje íntimo son también las cuevas, sí. Todos los niños hemos pasado media vida en cuevas. Sí. Sí, es algo que no tienes... No hay pinturas en estas cuevas, no hay, hay restos, entierros neolíticos con cuentas, bueno, de cultura tabaiótica, pero no, si hicieron pinturas no se han conservado, pero seguramente no hicieron ni manos ni nada, solo entierros, sí, en las entradas de las cuevas. Cuando pintabas el Louvre, a la manera un poco de Hubert Robert, sí, ¿no? Sí. Pero también eran unas cuevas, ¿no? Era realmente el museo también es una cueva. Sí, y hay museos que, no hemos hablado de esto, pero hay museos que se han convertido en cosas muy importantes para ti, ¿no? Pero sí, el Louvre y el Prado son museos de los que siempre vuelvo. Oye, no he ido, creo que nunca a Madrid sin haber ido al Prado. Es como, no solo es un fetiche, es que es un alimento necesario. Y Hubert Robert pintaba el Louvre sin techo, como una ruina pompeyana, con gente haciendo fuegos, ¿verdad? Como prostitutas. Prostitutas, pero también hubo, antes en el Louvre vivía gente y hasta que fue Napoleón II, ¿no? Balzac lo cuenta, cuando la gente vivía en el Louvre, y pintores que vivían ahí dentro con sus familias, y después de este derecho pasó a sus herederos y se convirtió ahí era un sitio hasta de mala vida el Louvre. Y esto lo pintaba Hubert Robert porque era muy, muy folclórico, ¿verdad? Y entonces siempre hay animales y muchos perros en el museo. Es bonito eso, de verdad. Y claro, yo no pinté, pero sí me gusta como tema. Siempre me ha gustado mucho pintar la pintura. Sí, que no has tenido ningún prejuicio a mirar al pasado, ¿no? Como estás diciendo, ¿no? Y desde luego. A veces en el arte contemporáneo hay excesivo adanismo, ¿no? Que piensan que todo... Sí. Y como, bueno, eso, que el arte moderno empieza el día que muere o que nace Duchamp, ¿sabes? Es muy cegato, ¿verdad? Y hay otro museo que tú has frecuentado mucho, que es el Guimet, ¿no? Sí, también, sí, Museo de Arte Asiático. Bueno, es que en París tenemos una buena colección de museos. Después a mí me gustan mucho los museos pequeños ¿cómo se llama? De la Vie Romantique y ¿cómo se llama este pintor simbolista que tiene su taller, su museo, ¿sabes? Moreau. Gustave Moreau, es buenísimo este museo. Sí, es buenísimo. Sí. A mí no es que me guste mucho Gustave Moreau, a veces me gusta, pero el museo es precioso, porque es su casa y parece que acaba de salir, ¿verdad? Parece que está... Sí, no, es una buena... Sí, yo viviría en los museos, si puedo. El Carnavalet está al lado de mi casa, está el Museo de Carnavalet y está... Ahora será una exposición de Proust, porque ha sido el centenario de su muerte. Y en el Carnaval de la historia de París. Está bien. Fue muy, muy importante el encuentro con Picasso, ¿no? En su propio museo, ¿no? Claro, sí. Bueno, Picasso es una constante. Yo cuando fui a París la primera vez fui a todas las direcciones de Picasso a visitar, ¿sabes? Todas las sabía y las sé de memoria. Entonces fui en metro, con 16 años o así, a ver cada casa donde había vivido Picasso en París. Sí, después ahora soy muy amigo de Claude y de Bernard, en fin, y he tenido otra. Y después, claro, he tenido exposición en el Museo Picasso de París y de Málaga también, ¿verdad? Sí, pero es un buen... Hombre, Picasso fue el primer pintor moderno del que... Yo creo que cuando yo tenía 12 años o 11 años me gustaba, mi artista preferido era Walt Disney. Me gustaba muchísimo, ¿no? Me parecía... Y era buenísimo, de Walt Disney de los 50, 60. Y cuando murió Walt Disney, yo sé que era una gran tristeza. Y en este momento es cuando descubrí a Picasso, justo. Y después, claro, cuando murió Picasso tuve un disgusto también, porque siempre había pensado que un día lo visitaría en el sur de Francia. Pero bueno, sí. Pero es alguien que siempre ha estado tenido muy cerca sí, como uno busca modelos, ¿verdad? De pintura, de cómo pintar o cómo estar en el mundo, sobre todo. Yo siempre he ido con mucho cuidado para que no se pareciera mucho a Picasso lo que hacía, porque ¿verdad? Yo siempre iba a poner cuernos, ¿verdad? Sí, pero creo que y haciendo cerámica y sí.
Pero más o menos creo que me desenvuelvo bien. Sí. Yo tengo amigos que se hacen Picassos un poco pastiche. Y a mí el pastiche no es lo que más me gusta. Me divierte, ¿sabes? Pero más de los otros que... Sí, hombre, pastiches involuntarios, pero no queriendo. No, afinidades, ¿no? No, pero sí, con Picasso, no, y además es un artista que puedo ver continuamente, sí. Como Velázquez o como Pontormo, ¿sabes? Lo puedo ver todos los días y siempre hay algo... ¿Qué hubiéramos pagado por tener esta conversación con Velázquez y saber algo de lo que pensaba sobre la pintura, ¿no? Sí, a no ser que decían, haciendo vivencia, que es lo que un pintor tenga que decir sobre un cuadro, aunque sea una tontería, aunque diga, este día hacía mucho frío, es importante saber, ¿verdad? Sí. Tú dijiste una vez en el Prado, sobre Velázquez, decía, este hombre que no sabemos nada de lo que dijo y cuánto nos hace hablar, ¿no? Es que, no paramos de hablar sobre él, ¿no? Es verdad, estira mucho de la lengua. Sí, ¿no? Sí. Y él parece que era parco en todo, parco en pintura, parco en palabras. En palabras, desde luego. Sí, y en pintura también, porque pintor yo creo que no le gustaba pintar a Velázquez. Pintaba lo menos posible. Que era muy Duchamp ya. Sí, pero pero Duchamp pintar no iba bien. No. Sí. Pero es que nunca hace divertimentos ni nada que no sea, ¿verdad? Todo lo que hace Velázquez es con una función precisa. No hace nada por hacer. Sí. Nunca pinta un cuadro por detrás como hace Goya, ¿sabes? O porque sí. Velázquez nunca hace nada porque sí. Todo lo hace con una... Y no hace dibujos gratuitos. Economía sí, es admirable, pero y además es asombroso siempre. Sí. Yo creo que le forzó bastante el contexto, ¿no? Cuando está en Roma, ¿no? Entonces ahí tiene que esforzarse un poco más y pintó muchos retratos de golpe, ¿no? Sí, y que es otro Velázquez. Sí, completamente. Sí. Hombre, y de repente ve que se va en serio. Sí. Bueno, como veis, Miquel y yo terminamos siempre en el Prado, ¿no? Sí. Y esto tiene, si te has referido a la melancolía como una, sí, es que hemos estado muchas horas con Miguel en el Prado. Sí, es como un viaje repetido, y verdad, que está en repetición. Es un buen retorno, un buen viaje circular. Pues si no tenéis más que preguntar... pues nada, daros las gracias y quiero que sirva como cierre del curso. Primero el agradecimiento a la Fundación Gondra Barandiarán. En el último momento ha podido venir Guillermo Barandiarán, su presidente y patrono de nuestro museo, y de verdad que se agradece muchísimo vuestra confianza, el habernos esperado durante 2 años a que pasara la pandemia y poder organizar esta tercera edición de los cursos de verano. Agradecer, por supuesto, a todos los ponentes, a Miquel, a todos los que habéis participado, los de casa, los de fuera, ¿no? que habéis viajado desde lejos para compartir vuestro conocimiento profundo de la historia del arte y de la conservación, y luego un agradecimiento muy especial a quienes han hecho posible desde dentro del museo la organización del curso, y entre las personas que quiero agradecer sinceramente es a Marta Mercadal, ¿no? Que ahí está al fondo siempre, pendiente de que tanto para vosotros como para nosotros sea más fácil este curso, ¿no? Y nada, convocar, no sé cuál será el tema del año que viene, pero convocaros ya para el próximo curso de verano, ¿no? El año que viene, si la Fundación Gondra Barandiarán lo permite, ¿no? Y se me olvidaba también el apoyo tanto de la Universidad de Deusto como de la Universidad del País Vasco para la acreditación del curso y la organización del curso. Pues muchas gracias. Muchas gracias.